Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya distintos horarios donde nos escuchan. Eh, Muchas gracias por seguir nuestro programa, Todo tiene remedio. Para mí es un gusto volverlos a saludar. Le mando un saludo enorme a Estefan, que también ha estado haciendo los esfuerzos por unirse nuevamente al programa. Ha estado un poco complicada la cosa, pero le mandamos un gran abrazo, un gran saludo y que él siempre tiene un espacio con nosotros acá para reincorporarse y poder seguir con nosotros. Oye, les cuento varias cosas. Hemos tenido algunas demoras en la publicación de los capítulos. Este año no ha sido tan fluido eso. Estamos publicando más o menos cada unas tres semanas y medias un capítulo. Se ve que la pauta de producción está un poquito más complicada, pero por razones afortunadamente muy positivas. Así que, pero agradecemos la audiencia, agradecemos su fidelidad y obviamente agradecemos los mensajes de apoyo para que podamos seguir trabajando con este podcast que obviamente es un aporte y que nos permite conocer las distintas realidades que tenemos los farmacéuticos en Chile y no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Este capítulo en especial refleja algo en ese sentido, porque vamos a tener una invitada de lujo, una invitada que de verdad que está haciendo una labor muy interesante, porque en los tiempos que vivimos hoy día, la interculturalidad de verdad que marca un hito y genera también un espacio de trabajo conjunto, no solamente en lo que significa hoy día una población migrante, por ejemplo, sino que también dentro de la casa. Y esto de trabajar con los pueblos originarios eh, es un desafío también en sí mismo cuando queremos hacer salud. De todo eso y más queremos conversar hoy día con Carolina Di Marí Salas, la colega que está a cargo, ya la jefa de farmacia del hospital Pumulén Quilacagüín. Muchas gracias, Carolina, y bienvenida a este programa Todo tiene remedio. Hola Cristian, mucho gusto. Buen día a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí hoy día en este capítulo de Todo tiene remedio. Y bueno, espero poder responder todas las consultas y todo lo que quieran saber sobre cómo es el rol del farmacéutico en un hospital intercultural. Así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchas gracias, Carolina. Yo cuando conocí el hospital, de verdad que me quedé impactado por esto de los detalles cuidados en la interculturalidad. Bueno, pero primero, ¿quién es Carolina? Carolina es químico farmacéutico de la prestigiosa Universidad Austral de Valdivia. Ella ha tenido una vasta experiencia en lo que es farmacia clínica, ha tenido una formación no solamente en administración en salud, sino que además también, y algo que me llamó profundamente la atención, es que en tu desarrollo profesional hay cursos de interculturalidad. Entonces, eso no solamente profundiza la manera en que la que tú realizas el trabajo a diario, sino que además también abre un aspecto que muchas veces, y en esto me reconozco haber sido hasta ahora un neófito en eso, y reconozco que queda mucho por aprender. Oye, la interculturalidad es una cosa muy potente. Así que, Carolina, la primera pregunta, ¿qué te llevó a estudiar farmacia? ¿Vienes de una familia de farmacéuticos? Cuéntanos, por favor. No, no. Justamente soy una de las primeras profesionales de mi familia. Así que elegí farmacia porque siempre me gustó el rol de poder ayudar a las personas. Siempre me gustó el área de la salud y empecé a buscar carreras que tuvieran esa relación con la salud. Así que dentro de toda esa gama de carreras que existe de la salud, encontré farmacia, una carrera bastante interesante y que si bien abarca todo lo que es el área de los fármacos y los tratamientos, quizás en su momento no era tan conocida. Entonces, recuerdo que por lo menos en mi formación, nos llevaban a visitar las universidades y conocer las carreras y justamente me tocó ir a la Universidad Austral y conocer la carrera antes de poder llegar a elegirla.
Y me enamoré, ahí en ese momento me enamoré, me encantó, me gustó todo lo que iba a aprender y ahí comenzó el viaje en farmacia en realidad. Te enamoraste con los paisajes de la Universidad Austral, ¿no? También, sí, por supuesto, un ambiente muy bonito, Sí, de claro, mucha no. naturaleza. Es hermosa, es una universidad, es como que fuera de otro país, es como esos campos que muestran en las películas. ¿Ah? Exactamente, sí, muy bonito. Oye, ¿y por qué la farmacia clínica? La verdad es que viendo todas las áreas, porque nuestra carrera tiene esa ventaja, que tenemos muchas áreas donde desenvolvernos, pero siempre me gustó la farmacia clínica porque sentía que tenía una relación más cercana al paciente. Justamente dentro de esta línea que me gustaba mucho, encontré que la farmacia clínica era una de las más cercanas al paciente y de donde yo podía intervenir bastante bien debido a mis habilidades. Así que por eso la elegí. Y después de pasar, porque cuando conversábamos y preparando esta entrevista, tú tuviste un rol súper protagónico también dentro de lo que fue la administración de salud, dentro de lo que fue la pandemia. Entonces, tú en ese minuto estabas en el hospital de Osorno. Entonces, Sí, justamente. claro, entonces, ¿cómo desde ese punto de vista, porque tu experiencia ha sido farmacia privada, ha sido salud, de atención primaria de salud y el hospital, un poquitito, ¿cómo ves en ese sentido el papel que jugamos los farmacéuticos? ¿Cómo relacionas eso, tu experiencia con lo que vivimos hoy día y lo que vamos a vivir en el futuro? Bueno, como tú decías, me tocó estar en un hospital de alta complejidad en un momento súper complicado de la salud de Chile, ¿ya? Y del mundo. Entonces fue realmente muy caótico, pero nosotros en realidad teníamos un rol ahí, si bien no tan cercano al paciente, porque en esta farmacia nosotros nos dedicábamos más a que el paciente le llegaran sus tratamientos, asegurar que hubiera todo lo necesario para que el paciente pudiera tratarse. Fue un rol más como desde atrás, quizá no nos veía el paciente, pero estábamos trabajando muy arduamente en que pudieran llegar estos tratamientos para poder, en este caso, tratar los pacientes y que pudieran salir de alta lo antes posible, porque tú sabes que el tema de desocupar camas también es algo súper importante a nivel institucional, justamente en hospitales donde requerimos que los pacientes se atiendan, se vayan lo más sano posible y en este caso volver a atender a otro paciente. Entonces el rol del farmacéutico en sí es ayudar a mantener justamente este arsenal de fármacos que ayuda a tratar al paciente y poder en este caso lograr que él vaya recuperado, si no es al 100% al 95% y que a su casa termine el reposo, por ejemplo. Entonces, nuestro rol es súper importante desde ese aspecto, desde asegurar que podamos tener justamente todo lo necesario para atender a un paciente. No solamente dentro del equipo de salud tenemos los diversos profesionales que existen, pero nuestro rol principal ahí es asegurar justamente que estén estos tratamientos. Así Bueno, eso que se ve desde ese también punto de hoy día vista, con el desarrollo de lo que ha tenido la hospitalización domiciliaria, ¿no? Eso también es, exactamente. sí, claro. Hay Sí, un apoyo sí. desde la autoridad central también hacia esos De desarrollos. todas maneras, acercar la atención al paciente hasta donde esté. Exacto. Oye, y haciendo este aterrizaje ahora ya, ¿por qué Quilacagüín? ¿Por qué, por qué el Hospital Pumulén? Porque entiendo que el Hospital Pumulén fue un proyecto que se desarrolló en conjunto con la comunidad. Es un proyecto de vinculación intercultural. Se trabajó con las comunidades mapuche y huilliches, tengo entendido, ya en el Ujú. desarrollo de esto. eh, la forma que tiene el hospital en sí mismo es como una gran, digamos, de las casas de la comunidad. Entonces, desde ese contexto, ¿por qué? ¿Por qué Quilacagüín para ti como desarrollo profesional? Bueno, justamente yo estaba llegando hace muy poco a la red del servicio de salud en ese entonces y me ofrecieron esta oportunidad de trabajar para este hospital que queda como a 30 kilómetros de la ciudad donde yo vivo. Entonces me pareció un proyecto muy interesante. Nunca había trabajado para un hospital de ese tipo. Existen algunos en Chile. Acá justamente en la zona existen dos. Yo trabajo en uno de ellos.
y me pareció una forma muy interesante de ver la salud desde otra mirada, un poco más cercano a un territorio, que es un territorio, un hospital que está emplazado en un territorio mapuche-huilliche. Entonces me llamó mucho la atención de poder aportar ahí desde el área de farmacia para la salud de las personas. Así que cuando me lo ofrecieron, tomé el desafío y bueno, ahí estoy de hace 6 años. Sí, oye, interesante esa toma de desafío. Yo creo que requiere de un concepto de no solamente aceptar un desafío, sino que además aceptar una condición de ser un poco la punta de la lanza también. ¿Ah? Entonces, para poder, digamos, avanzar en el sentido de la modernidad, de lo que tenemos que avanzar como chilenos, de lo que tenemos que avanzar también como sociedad. Y desde ese punto de vista, ¿qué significa para ti hoy día la interculturalidad en salud? Mira, siento que dentro de todo es algo que le debemos al pueblo mapuche huilliche, de justamente tomar en atención, en este caso, su forma de atender la salud, ¿ya? Entonces, este hospital lo que quiere es justamente tomar el conocimiento de la medicina ancestral y traerlo al hospital para que nuestras personas, nuestros usuarios que nosotros atendemos a diario, tengan la posibilidad de transitar desde un sistema biomédico a un sistema de salud ancestral y de una forma fluida y que esta atención sea una atención segura de calidad, transitando de manera fluida por ambos sistemas y que sea la opción que tengan los pacientes para así poder atenderlo desde todas las aristas posibles. Mira, interesante lo que tú dices porque por lo que yo pude revisar antes, preparando la entrevista, la mirada de la recuperación del estado de salud desde estas medicinas ancestrales también tiene y pasa por un tema de la cosmovisión que ellos tienen desde mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como químico farmacéutico de repente nos meten y nos enseñan en la cultura, digamos, de la medicina tradicional esto del método científico y todo eso? ¿Cómo ha sido para ti relacionarte no solamente la cultura, la ancestralidad, ¿ya? La cosmovisión mapuche-huilliche, como tú dijiste, como tú mencionaste, y todo esto ponerlo al servicio del proceso de la recuperación del estado de salud? Claro, yo creo que nuestra formación, como tú dices, es totalmente científica, lo cual nos ayuda bastante para poder ayudar a sanar a las personas. Pero justamente cuando estamos en un territorio como en el que estamos nosotros, donde tenemos nuestro hospital, requerimos también escuchar a la población, requerimos también escuchar cómo se relacionan con el entorno, con la comunidad, con el territorio, porque muchas veces desde ahí vienen sus problemas de salud. Entonces, a nosotros como farmacéuticos, dentro de nuestro rol, aparte de toda la parte científica que nos ayuda a resolver problemas de salud por un lado, también tenemos que tener esta relación de más cercanía con el paciente, de poder escucharlo y de poder entender mediante el entorno en el que se desenvuelve, poder dar una solución más integral para el paciente y poder sanarlo finalmente. Dentro de esto que tú mencionas, ¿cuál fue tu aprendizaje, tu primer aprendizaje así, o lo primero que tuviste que decir, oye, no puedo seguir por este lado? Y que fue de una manera como decir así como el primer momento al incorporarte a esta comunidad, a este territorio, como lo mencionas tú. Yo creo que cuestionamos un poco la rigidez de nuestra formación, justamente, porque muchas veces uno le enseñan de tal manera cómo tiene que recomendar, cómo tiene que decir cómo se toman los fármacos, por ejemplo, y en realidad eso nos pone en cierta forma una limitación a entender que no para todos es de la misma forma, o sea, nosotros tenemos que adecuar la forma en que vamos a recomendar algo para que el paciente le sirva en su diario vivir. Entonces, finalmente, yo creo que esa rigidez hubo que empezar un poquito a dejarla atrás y a decir, ya no, podemos acomodar tal o cual cosa, tal o cual recomendación para que el paciente logre tomar su tratamiento y, en este caso, tener un resultado óptimo en la salud del paciente. Entonces, yo creo que sí, yo creo que tuve que aprender a escuchar un poco más, a relacionarme un poco más
con la persona en sí que tiene este problema de salud y adaptar obviamente la educación, los consejos relacionados a los tratamientos para mejorar la salud. Mira, eso es interesante porque hoy día nos ocurre que de repente el día a día de todos nosotros va tan rápido que de repente, claro, nos olvidamos un poquitito de eso, de darnos el tiempo de escuchar al otro, de saber qué está significando el otro y lo que le ocurre a la realidad del otro. Entonces, eso es súper potente lo que tú acabas de mencionar, Caro. Oye, y cuando estuvimos, yo estuve de visita allá en el hospital, tuve la oportunidad de conocerte. También descubrí que habían unos roles de gestores o facilitadores interculturales. Cuéntanos un poquitito porque, a ver, desde el punto de vista de lo que el papel del farmacéutico exige, chuta, hay una atención farmacéutica, hay una farmacovigilancia, hay una dispensación informada, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces esto y cómo te relacionas con con este gestor o facilitador? Porque, porque tienen que vincularse con el la buena, ya no. Ujú. ¿Mm? Así es. Mira, el facilitador intercultural es la persona que nos conecta justamente con el territorio y en sí a todo el hospital, no solamente al farmacéutico, sino que a todos los integrantes del equipo de salud nos conecta con la comunidad para poder justamente hacer esta alianza y poder entregar la atención correspondiente a cada paciente. Entonces, la mirada siempre es justamente de trabajar en equipo con el facilitador para poder llegar al paciente, poder saber lo que yo te decía, el entorno en el que vive, si tiene familia o no tiene familia, si requiere más apoyo, si requiere menos apoyo. Entonces, en sí es nuestro nexo con la comunidad y es un rol súper importante para nosotros y justamente para ellos también. Me imagino, sobre todo cuando, como te decía yo, en este proceso de la atención farmacéutica, la dispensación informada, el hacer el hacer que el paciente ahora tenga adherencia a este tratamiento que está fuera de su cultura ancestral y que de alguna manera tiene que tomarlo. Entonces, eso llama profundamente la atención y cuáles son los protocolos, por ejemplo, que existen para poder generar una adherencia a tratamiento. Mira, hoy en día nosotros estamos justamente actualizando nuestro modelo de gestión del hospital y dentro de eso también estamos actualizando nuestros protocolos para que todos se dirijan hacia, en este caso, la articulación con la medicina ancestral. ¿Ya? Entonces, en sí, dentro de este trabajo también se están actualizando las herramientas que tenemos hoy en día para poder visualizar esas atenciones en nuestro sistema, porque todas estas atenciones de los pacientes quedan en el sistema informático, en este caso en la ficha clínica del paciente, que es electrónica. ¿Mm? Entonces, todos nuestros protocolos se están actualizando justamente para que se asegure 100% que esta articulación exista y que sea efectiva, porque a veces puede estar mucho en documentos, pero en la práctica no funciona tan bien. Así que estamos justamente en ese proceso, tenemos protocolos para atención abierta, porque nosotros somos un hospital que tiene atención abierta y cerrada. Entonces, tenemos protocolos para atención abierta, para atención cerrada, para la atención en este caso de la medicina ancestral. Y también tenemos protocolos que hablan de los, en este caso, síndromes interculturales también, porque estos síndromes interculturales tienen nombres específicos que también debemos conocer como profesionales de la salud dentro de este tipo de hospitales interculturales. Wow. Entonces la pregunta cae de cajón aquí, o cómo queremos bajar esto para poder tener el proceso. Y es cómo se construye este diálogo entre las medicinas. Con mucho respeto y con mucha comunicación, sí. Y justamente estamos en eso, porque nuestro hospital da el espacio justamente para justamente tener estos conversatorios. Este año justamente estamos con esta actualización, estamos teniendo reuniones en el mismo, en la Ruca con la Machi, por ejemplo, o invitamos a los sanadores a nuestro establecimiento para tener reuniones de coordinación y que en sí la forma que se atiende queden estos protocolos para que los funcionarios que, por ejemplo, también vengan nuevos, se empapen de este mismo tipo de atención.
Entonces, estamos trabajando en conjunto hoy en día para que justamente esta salud intercultural se lleve al 100%, se articule bien y sirva para nuestros pacientes finalmente. Oye, con lo que tú has dicho y mencionado, Caro, hasta ahora, no solamente es la construcción de un diálogo, sino que también el desafío está en la construcción de confianza. No Así solamente es. la construcción de confianza por parte de la comunidad en el territorio hacia el medicamento, sino también hacia las personas que de alguna manera están interviniendo en el proceso. ¿Mm? Entonces, Ujú. es un desafío y ahí, en este diálogo y en la construcción de esta confianza, ¿cuál es el papel que tenemos como farmacéuticos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido? Sí, puedo contarte que este año que he estado más involucrada en el proceso, que ha sido un proceso muy bonito para mi profesión, la verdad. He estado trabajando justamente en mejorar esa herramienta que te comentaba yo, donde podamos obtener información, por ejemplo, de qué la buena está tomando el paciente, no saber qué es lo que contiene, pero por lo menos saber qué efectos genera para poder ver si esto interacciona, por ejemplo, con los fármacos. Esa información hoy en día no la tenemos 100%. Entonces, es lo que yo me encuentro cuando atiendo a los pacientes, que encuentro que hay pacientes que están con la WEN, pero no sabemos qué genera porque no podemos saberlo. Pero sí podríamos saber, por ejemplo, los efectos que genera en la hipertensión, en la diabetes, porque eso también nos va a generar un cambio a nivel de si tenemos que ajustar un nuevo tratamiento, si tenemos que tener cuidado con ciertos síntomas. Entonces, creo que hoy en día, por lo menos yo he tratado de subir esta información, elevar esta información para que pudiese estar, en este caso, en la ficha clínica del paciente y de esa manera poder aportar desde la farmacovigilancia, aportar desde de que tengamos una atención mucho más segura, porque obviamente debido a que tenemos que cuidar también y entender la cosmovisión del pueblo mapuche huilliche, nosotros no podemos saber qué contiene, por ejemplo, un lagüen. Eso es un respeto de la medicina ancestral que debemos mantener. Pero sí tenemos que buscar la forma de que esto sea seguro y que el paciente no tenga ningún efecto adverso, ya sea con los fármacos, pero también con el agüen. Y eso es lo que estamos ahora conversando justamente de cómo poder integrar esta información sin tener que faltar el respeto a la medicina mapuche huilliche. Ahí entra también un cuestionamiento desde el punto de vista ético. ¿M? Porque claro, tú hablas, tenemos que tener el respeto, no podemos nosotros conocer el 100% del contenido en la web o el alcance que va a tener en la web, pero al medio hay una persona, al medio hay un paciente, al medio hay un ser humano que necesita atención médica o necesita recuperar su estado de la salud, es tremendamente complicado, ¿ah? No es menor. Hay un desafío, te digo, constante, no solamente como el desafío que vemos en la normalidad, que es recuperar el estado de la salud, sino que además mantener los límites para que no exista este pasar a llevar. De repente uno podría pensar de que se podría mirar como de una manera diferente, ¿ya? La medicina ancestral. Entonces, ahora entiendo por qué ustedes tienen que tener este tipo de cursos donde se deben incorporar todas estas cosas adicionales. Ujú. ¿Mm? Estamos constantemente capacitándonos, desde ya un tiempo, justamente. Oye, y eso, entonces, para poder asegurar esta información transversal, están los cursos, están las capacitaciones, y obviamente, supongo yo que estas capacitaciones también se dan con la comunidad, con el territorio mismo, ¿no? Mira, las capacitaciones se hacen a los funcionarios solamente, pero ¿Mm? sí dentro de nuestra formación como funcionarios también tenemos estas actividades que yo te mencionaba, que son conversatorios con la comunidad. Ya. Esto hay comités donde se juntan ciertos profesionales, ciertos integrantes del hospital con la comunidad también para ir elevando estas problemáticas que se van generando y que obviamente sean atingentes a la población en sí. Entonces tenemos como varias instancias para ir aprendiendo de nuestro territorio. Desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿qué le dirías a los farmacéuticos, a las universidades que están formando farmacéuticos para los años que vienen y que de alguna manera
creo que sería absolutamente potente incorporar este nivel de interculturalidad en la formación. Claro, es que yo creo que el respeto cultural es algo que debe estar, es muy importante. Incluso hoy en día sabemos, por ejemplo, la Universidad de Los Lagos hoy en día tiene un programa con las carreras del área de la salud para tener una asignatura que es relacionada a la interculturalidad. Yo creo que esto ¿Ya? ya comenzó y en sí yo le diría a los que no tuvieron esta formación como yo, que tuve que formarme después, Yo tampoco, sí. eh, sí, que es súper importante que en una atención humanizada se tome en cuenta siempre el entorno del paciente, el territorio donde esté, porque no solamente ahora nosotros hablamos yo veo desde la mirada desde un territorio mapuche huilliche, pero igual, por ejemplo, cualquier otro centro que esté emplazado en cualquier otro lugar, lo más importante siempre es que el paciente es el centro de todo. Entonces, uno siempre tiene que averiguar dónde vive, con quién se relaciona, si es activo en la comunidad, en qué territorio se desarrolla, porque eso influye mucho en cómo un tratamiento va a hacer su efecto, en si vamos a tener adherencia o no, en si vamos a tener efectividad finalmente y obviamente llegar a sanar un paciente. Entonces, creo que es súper importante abrir un poco más la mente y sacarnos un poco de esa rigidez que nos forma desde el área científica, que como te decía es muy importante, pero también necesitamos empezar a abrirnos a esas habilidades blandas que nos hacen un poquito tener esa cercanía con el paciente para obtener información muy importante para los tratamientos y las adherencias finalmente. Sí, eso es fundamental. Oye, bueno, estamos llegando al final del programa. Ha sido interesantísimo conversar contigo, Carolina, y conocer tu experiencia. Siempre a todos nuestros invitados le hacemos la pregunta de, ¿volvería a estudiar farmacia? Por supuesto que sí, de todas maneras, 100% farmacéutica y amo mi carrera y podemos hacer muchísimo por los pacientes desde esta área. Así que estudien farmacia, los que no han estudiado y los que ya somos farmacéuticos, sigan formándose y sigan trabajando, sí, en la humanización de la atención. Yo creo que eso es súper importante, saber del paciente, interesarse por el paciente y de su entorno. Muchas gracias, Carolina. Muy amable a todos. Oye, gracias por seguirnos, por compartirnos, por, digamos, de alguna manera vincularse con nosotros. Les mandamos un abrazo desde acá y sigan nuestro programa. Muchas gracias, ¿ah? Chau, chau. Chao, Cristian.